el hueso sacro, ¿verdad? Lo que voy a mencionar del hueso sacro solo es para que entiendan las relaciones cuando hablamos de pelvis falsa y pelvis verdadera. En el caso de la pelvis falsa, la pelvis verdadera, perdón, se le llama de esa manera porque en todo su contorno, ¿verdad? O todos sus límites, está dado por estructuras óseas dentro de la pelvis. Hacia atrás tenemos esta prominencia en sentido anterior, ¿ok? Que si lo miramos en el hueso de manera independiente, es esto mismo que tenemos acá, miren. Tenemos a las 5 vértebras sacras fusionadas entre sí y el borde superior de la primera vértebra sacra, ese saliente, es el que se conoce con el nombre de promontorio. Y hacia los lados del promontorio vamos a tener a las alas del sacro. Ojo, del sacro es lo único que vamos a mencionar, porque lo que nos interesa comentar es que entre el sacro, ¿verdad?, y el hueso coxal, que es lo que, por donde se inicia el esqueleto apendicular para el miembro inferior, va a estar unido al esqueleto axial por medio de la articulación sacroilíaca. Esto literalmente tiene que estar articulado de esta manera. Pero entonces, esta superficie auricular, que es la misma que yo voy a encontrar en la cara interna del hueso coxal, es lo que me va a interesar a mí reconocer. Todos los demás accidentes óseos del hueso sacro, eso es para otra clase. Entonces, únicamente lo que les comenté es lo que viene de acá. Vamos a empezar con el hueso coxal. Búsquenme otro coxal. Entonces, si se fijan, el hueso coxal, quitamos el sacro, ¿verdad? Porque lo que nos interesa solo es hablar de hueso coxal, miren. Entonces vamos a ir reconociendo qué es anterior, qué es posterior, qué es interno y qué es externo. Para ir detallando los accidentes óseos a nivel de la cara interna del hueso coxal, ¿okay?, vamos a reconocer exactamente las superficies articulares de lo que he estado comentando relacionado con el sacro. Tenemos la superficie auricular, recibe el nombre de superficie auricular porque si se fijan, esta superficie auricular tiene forma de oreja, ¿cierto? Entonces por eso recibe este nombre a nivel del sacro y ese mismo nombre a nivel del hueso coxal. Miren en el otro, creo que se mira un poco más definida, aquí está, la articulación, la superficie auricular. A la par de la superficie auricular, siempre por la cara interna, vamos a tener la tuberosidad ilíaca, que es esta superficie así como arrugada que tenemos acá. Luego siempre dentro de la cara interna vamos a ver esta depresión, que es la fosa ilíaca, donde va a estar originado el hueso ilíaco. Luego si nos desplazamos un poco hacia adelante, vamos a poder ver todo este abanico, miren, este abanico o esta superficie ósea que se abre en forma de abanico. Entonces vamos a poder identificar la espina ilíaca posterior superior, la espina ilíaca posterior inferior y hacia adelante igual, la espina ilíaca antero superior y antero inferior en este punto. Y todo esto, como les había mencionado, es la cresta ilíaca. Luego hacia adelante, siempre, miren, no le hemos dado vuelta al hueso, seguimos por la cara interna. Si continuamos aquí de la superficie auricular, miren, esta superficie como redondeada que se sigue por acá, esa es la línea arqueada o línea arcuata, que es uno de los límites de la pelvis verdadera que hemos estado comentando hace un momento. Entonces, y miremos que ese borde en sentido anterior, ese mismo borde, miren, si lo sigo es el mismo borde, pero en sentido anterior, ese borde se torna un poco más afilado, más pronunciado. Mírenlo en el otro hueso, mírenlo, redondo, y miren hacia adelante cómo se torna más afilado. Entonces, cuando ese reborde se torna así de afilado, ¿verdad?, ya pasa a llamarse línea arqueada, ¿verdad?, a llamarse línea pectínea o pecten del pubis, ¿ok? La parte afilada, línea pectínea o pecten del pubis. Luego acá, miren, en esta unión entre el ilion y el pubis, vamos a tener esta elevación, miren, esta elevación. A las elevaciones, ¿cómo le llamamos? Eminencia, ¿cierto? Entonces, esta elevación le vamos a dar el nombre de eminencia iliopúbica. Bien, esta es la eminencia iliopúbica. Siempre por la cara interna del hueso vamos a reconocer la escotadura ciática mayor, la espina ciática o isquiática y la espina ciática menor, la escotadura ciática menor que tenemos acá. Hacia abajo, miren, tenemos a la tuberosidad isquiática, ¿ok? Siempre por dentro vamos a ver el agujero obturador, la escotadura obturatriz, que sería esta de acá, ¿ok? Es la escotadura obturatriz, la rama superior del pubis, que sería esta, ¿ok? Todo eso es la rama superior del pubis. Y esta de abajo, aquí tenemos la unión de dos huesos. Aquí hacia el centro
tenemos la unión de dos huesos. Hacia este extremo tenemos el isquion, hacia este extremo tenemos el pubis. Entonces, el nombre que le vamos a dar a este pequeño puente, ¿verdad?, sería de rama isquiopúbica, ¿ok? Así se llama esto, rama isquiopúbica. Entonces, son los accidentes óseos que vamos a ver por la cara interna. Por la cara externa. Por la cara externa vamos a repetir algunos, pero la mayoría son nuevos. Por la cara externa la vamos a reconocer porque tenemos la superficie, o el acetábulo, ¿verdad?, que es donde se va a formar la articulación de la cadera con el acetábulo y la cabeza del fémur. Entonces, vamos a empezar por el acetábulo. Tenemos dentro del acetábulo esa superficie que tiene forma de media luna. Aquí se puede ver mejor, miren. Esa de acá es la superficie semilunar, ¿ok? Todo esto es la superficie semilunar. El hueco de en medio, ¿verdad?, sería la fosa acetabular, y esto que va hacia abajo, aquí, sería la escotadura acetabular. Luego hacia arriba, en el margen, este reborde es el reborde acetabular, todo esto de acá. Y hacia acá la parte externa es lo que se conoce con el nombre de limbo o cuerpo del ilion, ¿verdad? Este sería el cuerpo del ilion. Miren que vamos a mencionar siempre el hueso ilíaco, lo único que por la cara externa, miren. Miren cómo por la cara externa es un poco más convexo, mientras que por la cara interna es cóncavo, miren. Entonces, reconocemos los accidentes óseos que ya vimos por la parte interna. Entonces tenemos las espinas ilíacas, la posterior superior, la posterior inferior, la antero superior y la antero inferior. Luego, todo esto de acá sería la cresta ilíaca, y este ensanchamiento que vemos acá, ¿verdad?, este sería el tubérculo ilíaco, ¿verdad?, donde se va a estar originando la cintilla iliotibial, que eso lo vamos a ver en la parte de muslo. Ahora, en esta región de acá, ¿dónde puse mi lápiz? Ay, présteme un lápiz ahí, por favor. Entonces, en esta superficie externa, ¿verdad?, vamos a poder mencionar, miren, que en este hueso, se los voy a señalar de este hueso porque los tiene pintados. Esta superficie que tiene pintadas el hueso es para que ustedes se hagan a la idea cómo discurren en la superficie externa las líneas glúteas. Tenemos la línea glútea posterior, miren, la línea glútea anterior y la línea glútea inferior. Igual se reconocen de esta forma, lo único que como estamos en el hueso del lado contrario, miren, aquí viene la línea glútea posterior, la línea glútea anterior hacia acá y la línea glútea inferior por acá. Hacia abajo se puede ver más prominente, miren, la tuberosidad isquiática y luego las escotaduras, la escotadura asiática mayor, la espina asiática o isquiática y la escotadura asiática menor para acá. Esto, ¿cómo le hemos dado nombre? Rama isquiopúbica, ¿verdad? Y por la parte anterior, ¿verdad?, este es el agujero obturador, vamos a poder ver al tubérculo del pubis. Recuerden que del tubérculo del pubis a la espina ilíaca antero-superior es donde se va a extender el ligamento inguinal. Y bueno, esa espina va a ser punto de referencia para otros temas. Por ejemplo, cuando estén en ingle y hablen del anillo inguinal superficial, van a decir, bueno, el anillo inguinal superficial lo van a encontrar superior a la tuberosidad del pubis. Entonces, bueno, busco la tuberosidad del pubis en el cadáver y ya miro yo, arriba de ella, ese anillo inguinal superficial. Pero bueno, son relaciones que vamos a utilizar más adelante. Y esta de acá, que sería la superficie, ¿verdad?, articular del pubis, sería la cara sinficiaria, para la superficie articular para la sínfisis del pubis. ¿Sí quedó claro? Sí. Ahora, para identificar el lado, ¿verdad?, para identificar el lado al que pertenece, lo único que tenemos que hacer, bueno, observar las dos caras. Recordemos que en la cara externa vamos a tener el acetábulo y por la cara interna, ¿verdad?, vamos a tener las superficies articulares. Entonces, las superficies articulares siempre van a ser posteriores y mediales. Posterior y medial, ¿verdad? Entonces, miren, posterior y medial de este lado, miren del lado contrario, posterior y medial, ¿ok? Entonces, siempre con el acetábulo en la cara externa y el agujero obturador hacia adelante, vamos a poder identificar a qué lado pertenece. Miren, en el caso del lado derecho, miren, agujero obturador hacia adelante, acetábulo hacia afuera y la superficie articular hacia atrás y apuntando hacia la línea media. Entonces es un hueso coxal del lado derecho y del lado izquierdo, miren, exactamente lo mismo. ¿De qué lado es ese? Izquierdo, exactamente. Bueno, pásenlo por ahí.